Buenas tardes a todos, mi nombre es Brian Antonio Vitela Salazar y hoy les hablaré sobre un tema fundamental en el estudio de la economía que se titula las variables macroeconómicas. Para comprender mejor el tema, primero definamos qué son las variables macroeconómicas y para qué sirven. Las variables macroeconómicas son magnitudes que se utilizan para medir el comportamiento general de una economía, a diferencia de las variables microeconómicas que se refieren a la toma de decisiones de empresas y consumidores individuales. Las variables macroeconómicas nos proporcionan una visión de conjunto de toda la economía de un país. Estas variables están interrelacionadas y pueden influirse mutuamente. El análisis de estas permite evaluar la salud económica de un país y formular políticas para mantener un crecimiento económico sostenido y equilibrado. De acuerdo a distintas fuentes de información, existen 7 consideradas como las principales y más importantes variables macroeconómicas, y estas son: Número 1. El Producto Interno Bruto, PIB por sus siglas. Es un indicador que mide el valor de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado, generalmente un año o un trimestre. Para los bancos, el PIB es un indicador importante para evaluar el riesgo y la oportunidad de invertir en un país. Un PIB alto sugiere una economía fuerte y estable, mientras que un PIB bajo podría indicar problemas económicos. Número 2. Tasa de inflación. La tasa de inflación es un indicador que muestra el aumento porcentual de los precios de los bienes y servicios en un determinado periodo de tiempo. Es un factor clave que afecta el costo de vida y la planificación financiera de las personas. Una inflación controlada permite mantener el poder adquisitivo de las personas y al mismo tiempo incentiva la producción de bienes. Sin embargo, una inflación demasiado baja o demasiado alta puede tener consecuencias negativas. Número 3. Tasa de desempleo. La tasa de desempleo es un indicador económico que mide el porcentaje de personas que están desocupadas y buscando un trabajo en relación con la población activa. El desempleo se produce cuando la demanda de empleo es mayor que la oferta de empleo. Las altas tasas de desempleo pueden indicar una economía debilitada y una reducción del gasto del consumidor. Esto puede afectar a la valoración de la divisa de un país, ya que puede llevar a una reducción de las exportaciones y a una menor demanda de bienes y servicios. Número 4. Tasa de interés. La tasa de interés es el porcentaje que se paga por pedir dinero prestado o se recibe por ahorrarlo. Es el precio del dinero, es decir, lo que se paga por emplear una cantidad de dinero durante un plazo determinado. La tasa de interés puede variar según el tipo de préstamo y las condiciones del mercado financiero. Existen 2 tipos de interés: tasa de interés fija. El porcentaje de interés acordado al inicio del contrato no cambia, o la tasa de interés variable fluctúa según los cambios del mercado financiero. Las tasas de interés influyen en la economía del país. Las tasas bajas ayudan al crecimiento económico, mientras que las tasas altas ayudan a frenar la inflación. Número 5. Balanza comercial. La balanza comercial es un indicador económico que mide la diferencia entre las importaciones y exportaciones de un país en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Es un instrumento fundamental para analizar la capacidad de un país para producir bienes y servicios competitivos y para conocer su salud económica y productiva. La balanza comercial se compone de 2 partes: exportaciones, bienes y servicios que un país vende al resto del mundo, o importaciones, bienes y servicios que un país compra del exterior. El resultado de la balanza comercial puede ser positivo, superávit comercial, o negativo, déficit comercial. Número 6. Tipo de cambio. El tipo de cambio se define como el precio de una unidad monetaria de un país expresado en términos de una moneda distinta. También podemos decir que el tipo de cambio es la relación de equivalencia que existe entre 2 monedas diferentes. Los tipos de cambios varían constantemente, se determinan por la oferta y demanda de cada divisa en el mercado de divisas. Se dice que el tipo de cambio es fijo cuando lo establece el Banco Central y que el tipo de cambio es flotante cuando se establece en función de la oferta y la demanda. Número 7. Deuda pública. La deuda pública es el conjunto de obligaciones financieras que el gobierno contrae para financiar sus gastos o inversiones. Se trata de una herramienta que permite al gobierno diferir sus gastos en el tiempo para cumplir sus funciones.
La deuda pública puede ser interna o externa dependiendo de la residencia del poseedor de la deuda. También se puede clasificar por el periodo de contratación en corto o largo plazo o por la fuente de financiamiento. La deuda pública se puede obtener a través de emisiones de título de valores en los mercados locales o internacionales o préstamos directos de entidades como organismos multilaterales o gobiernos. Las variables macroeconómicas son esenciales para evaluar la salud de una economía, entre ellas el PIB, la inflación, el desempleo, la balanza de pagos, la tasa de interés y el tipo de cambio juegan un papel central en el análisis económico. Además, estas variables están interrelacionadas y los cambios en una de ellas pueden afectar a las demás. En resumen, personalmente considero que comprender las variables macroeconómicas es fundamental para entender cómo funcionan las economías nacionales e internacionales. Si bien cada variable tiene su propio impacto, su interacción conjunta define el rumbo de las economías del mundo. Muchas gracias por su atención.